que tenemos este espacio que se llama la cavidad glenoidea. ¿no? Muy bien. La cavidad glenoidea también tiene otras zonas medias rugosas, ¿no? Palpen por eso su escápula. Tienen acá una zona más elevada y otra zona un poquito más rugosa. ¿Cómo se llama? Tubérculo de supraglenoideo. Supraglenoideo y Infraglenoideo. infraglenoideo, ¿no? ¿Ok? Estos son importantes. No los vamos a tocar mucho ahora, pero sí va a ser importante para la clase de brazo, porque van a ver que en uno se origina la cabeza larga del bíceps braquial y en otro la cabeza corta del bíceps braquial. La cabeza no, la cabeza larga del tríceps braquial, ¿sí? Bíceps arriba, tríceps abajo, ambas cabezas largas, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos ahí esas partecitas de mi escápula, ¿sí? Fácil, difícil, sencillo, ¿no? Otro hueso importante. ¿Qué hueso es este? La clavícula. ¿Qué clavícula sería esta? A ver, chicos, ahí hay otra clavícula. Ustedes díganme qué clavícula son. Derecha, izquierda, ¿por qué? Porque el lado más plano está en el acrónimo y el lado más gordo de vías está en el esternón. Ya, entonces tú me dices que este es así. No, al revés. Sí. Ajá. Y es derecha. ¿Así va? ¿O así va? ¿Cómo va? Fácil. Así. ¿Ustedes qué dicen? ¿También? ¿La apoyan derecha? ¿Izquierda? Esa es la izquierda. Ese va al esternón, dices tú. Esto va al esternón, esto va al... A la acrónimo, ¿no? Entonces hay que recordar quién está relacionándose la Con el esternón con el esternón y con el acrónimo. Ok, entonces tiene un extremo acromial y esternal. Ok, listo. Pero entonces, ¿cómo va? Ya, los extremos ya los pueden diferenciar. Sí. Un extremo acromial, que es más plano, ¿cierto? Y un extremo external, que es más elevado, ¿sí? Porque además va a estar como montando, ¿no? Al esternón, ¿cierto? Ok. Pero entonces, ¿cómo va? ¿Así? ¿Va así? ¿Cómo es? Es derecha. Derecho, este. Así es. Sí. El otro es más rotado. ¿Cómo rotado? No, descríbeme, ¿qué tengo que hacer? Rotación de la clavícula. Rotación, ¿cómo? ¿Cómo lo escribo? No estamos viendo la cara correcta de la clavícula, ¿no? Es la parte inferior de la clavícula. Esta es la cara inferior de la clavícula. Esta es la cara superior de la clavícula. ¿Por qué? Porque abajo hay tuberosidades. Hay zonas rugosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser bien observadores, ¿no? ¿Ya? Porque por algo están ahí esas zonas rugosas, ¿no? Entonces, ya nos ayudan también a diferenciar. Extremo, Acromial. extremo. Entonces ahí está, ¿no? Estamos formando nuestro esqueleto, ¿sí? Derecha, izquierda, ¿sí? ¿Okay? ¿Cómo además me doy cuenta? Porque de repente yo lo puedo poner, no sé, pues, ¿no? Para este lado, así. ¿No? Sus compañeros del otro grupo estaban medio perdiditos ahí, se confundieron. Pero ustedes han notado bien cómo se diferencia, ¿ya? Muy bien, entonces la cara superior es más lisa, ¿no? La cara inferior es más rugosa. Aquí de repente no se nota tanto, pero aquí sí, ¿no? Es mucho más rugosa. Extremo external, extremo acromial. ¿Qué más tiene la clavícula? Tiene un borde, un borde anterior, posterior, un borde anterior, ¿cierto? Okay. Estos huesos van a estar en contacto, ¿verdad? Ahí estamos viendo el esternón con la clavícula, ¿no? El contacto no se da directo, por eso es que ustedes ven como una masillita por acá también, ¿no? No es directo, ¿ya? Hay un tejido ahí entre hueso y hueso, cartílago, pero finalmente se forma pues una articulación. ¿Qué articulación sería esta? ¿Cómo se llama? Externo-clavícular. Externo-clavicular, ¿cierto? Externo-clavicular. Solamente uno el nombre, y así va a ser en lo sucesivo, es fácil, ¿no? Según el nombre de qué huesos están entrando en contacto. Externo y clavícula. Externo-clavicular. Nombre de la articulación. ¿Qué cosa?
Acromio clavicular. Y ya está. Ese es el nombre. Pero cuando han hablado de articulaciones, han hablado de que se clasifican las articulaciones. Móviles, inmóviles y... Móviles, inmóviles, ¿qué más? Ese es un tipo de clasificación, ¿no? ¿Qué más? ¿Ese es el único? No, hay más. Sinovia. Semimóviles. Semimóviles, eso se refieren a las artrósicas, artrósicas, anfiartrósicas, ¿no? Pero te van a preguntar tipo y género, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de estas articulaciones? De las dos. Articulaciones. ¿Qué tipo de articulaciones son? Semimóviles. Semimóviles, pero este se desplaza. ¿Ya? Pero no es solamente eso, ¿no? Sino el tejido que la constituye. Con el tejido que la constituye también te pueden dar un tipo de una clasificación. ¿Sí? ¿Qué tejido estaría ahí formando esas articulaciones? Hay un tejido fibroso, bien unido. Hay de repente un líquido que la rodea. Sinovial, ¿cierto? Entonces son articulaciones sinoviales. Casi todas las articulaciones de nuestro cuerpo son articulaciones sinoviales. ¿Ok? En el PRO, ¿no? Porque aparte de ver sus atlas, lean texto, ¿ya? Lean el MUR, lean el PRO, lean otros textos, ¿ya? Sinovial. Ajá. Entonces, en el PRO, por ejemplo, en el primer capítulo, si no me parece, hay una tabla donde están todas las articulaciones de todo el cuerpo, con su tipo y con su género. Más fácil, las imprimo, las tengo de la mano y las repaso, ¿no? En el PRO. ¿Ya? Entonces, tipo y género. Tipo, sinoviales. Género se refiere al movimiento que te permite hacer, ¿sí? Y a cómo se desplazan las superficies también. ¿Ya? Esta es una articulación silla de montar. ¿Se dan cuenta cómo está uno sobre otro? Una articulación entonces sinovial y silla de montar. Y esta es una articulación sinovial. ¿Qué les parece? ¿Están a la par? Plana. Sinovial, plana. ¿Ok? Listo. Silla de montar. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos a nuestra clavícula, ¿no? Ya sabemos las caras, los bordes, pero hay que dar un poco más de detalle aquí, ¿no? A la cara inferior, ¿cierto? Y en la cara inferior hay zonas rugosas, donde se van a insertar estructuras que van a ayudar a que esté más fija la clavícula, ¿no? Porque como ven, parece bastante débil, entonces la rodea de repente algunos ligamentos, algunos músculos que le dan mayor estabilidad a la articulación, ¿sí? Lo mismo por aquí, ¿no? La articulación acromioclavicular, ¿ok? De repente esta es un poquito más débil, por así decirlo, por eso es que requiere mucho más protección, ¿no? Ayuda de los ligamentos y de los músculos. Bueno, entonces en la cara inferior, hacia el lado lateral, tenemos ¿a qué ligamento? Acá habría un ligamento, pero es la línea trapezoidea, ¿no? Y donde se inserta el ligamento trapezoideo. Y este de aquí no es una línea, ¿no? Es una zona más puntiagudita. Tubérculo conoideo, ¿no? Porque se inserta el ligamento conoideo, ¿sí? Y aquí, ¿quién se inserta? El surco del músculo subclavio. El surco está acá, mira, más discretito, ¿no? Pasen su dedito, si quieren, véanlo, pásenlo, pero acá no se ve mucho, algo se ve acá, aquí, discreto también, aquí el surco. ¿El surco de quién? Del músculo subclavio, ¿no? El surco del músculo subclavio. Que está unido en la clavícula de la costilla. A la primera costilla. Del cartílago, en realidad. Del cartílago hacia la clavícula. Origen es la inserción es en la subclavia, ¿sí? En ese surco subclavio. ¿Ok? Hacia la parte interna hay otra zona rugosa, ¿ya? Que sería donde se va a insertar el ligamento costo-clavicular. ¿Bien? Y ya está, esa es la clavícula. Fácil. ¿No? Hueso. Otra vez, ¿qué sabemos? A ver, ¿no sabemos? Se lo lanzo tu compañero. ¿Cuál? Superior, inferior.
Déjala poner. Tubérculo menor y tubérculo mayor, ya. Fosa olecraniana, ya o del olecrano. Epicóndilo medial. Epicóndilo mediano. ¿Por qué no el lateral? Porque lateral está hacia allá. O sea, Ya, medial y línea medial. ya, bueno, porque está viendo lo completo, pues. Ya. Es medial. Pero no es la explicación. Ya, siguiente. Cuello quirúrgico para el anatómico, acá está el tendón, el más redondo. Ya. ¿Qué tendón? ¿De quién? El tendón de la cabeza mayor del bíceps. El de la cabeza larga. Cabeza larga del bíceps. Ya chicos, ¿qué hueso es este? ¿Es un hueso largo? ¿Es un hueso corto? Es un hueso largo, ¿no? Es un hueso largo y como todo huesito largo se va a dividir también, ¿no? Para estudiarlo, ¿no? ¿Cómo llamarían a esta parte del hueso? Toda esta parte y toda esta otra. Superior e inferior, nada más. Distal y proximal. Distal y proximal. ¿Cuál es distal? ¿Cuál es el proximal? Distal es ¿Este quién es? Distal. Distal, ¿por qué? Porque está más Porque está más lejos de su origen, proximal, ¿no? Y distal. Extremo proximal, extremo distal. Y esto al cuerpo es parte media. ¿No han escuchado de diáfisis y epífisis? ¿Cuál sería la diáfisis? la cabeza. Diáfisis y epífisis, ¿cuál? Señalen. Diáfisis. La parte de la parte de Aquí, diáfisis y aquí epífisis. Sí. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Sí, también, asustada están. También, sí, todos están conformes, tú también. No, la diáfisis es el cuerpo, ¿no? Y las epífisis son los extremos, ¿sí? ¿Ok? Un cartílago metafisiario, van a decir, que está por aquí el cartílago, cuando está creciendo el hueso, cuando estamos en desarrollo, ¿sí? Entonces, es un hueso largo, por eso es que se divide, ¿ya? En realidad hoy día deberíamos dedicarnos más a hablar aquí, de su extremo proximal, ¿ya? El extremo distal vamos a verlo, pero vamos a ver un poco más de detalle del extremo proximal la próxima sesión, ¿ok? Entonces el número, en el extremo proximal ya me han dicho algunas partes, ¿qué es esto? La cabeza. Si nosotros dibujamos una línea que rodea la cabeza, ¿eso qué sería? El cuello anatómico, ok. A este nivel está el cuello, ¿por qué se llama así? Porque tiende a romperse. Tiende a fracturarse, ¿no? Más fácilmente, ¿cierto? Ok, listo, cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico. Estas zonas elevadas, una más grande que otra, Tubérculo ¿no? mayor. ¿Quién es? Tubérculo mayor y Y tubérculo menor, ¿ok? Listo. Entre los dos tubérculos encontramos surco intertubercular. Muy bien. Si nosotros vemos el surco, seguimos, ¿no? Vamos a ver que hay una zona elevada, ¿no? Acá también hay otra zona elevada. Una sería Tuberosidad deltoidea. lateral y otra sería medial, ¿no? ¿Cómo se llama? Tuberosidad deltoidea. Cresta. Cresta del tubérculo mayor. Algunos le llaman así, cresta del tubérculo mayor, porque si ustedes se fijan es como que está continuando, ¿no? Cresta del tubérculo menor. Puede ser. Otro se le llama labio lateral del surco intertubercular. Labio medial del surco Pero igual vale. Sí. Porque en el neto le está Todo lo que diga en el libro, ¿no? Sus En el libros, neto su está referencia. cresta. ¿Sí? Hay otros textos que los que todos leen el nétero, pues no vamos allá, ¿no? Lean 2, 3 libros, pero si le da tiempo, ¿no? Si no ya, el nétero. Ya, entonces, con esos nombres también pueden ser, ¿sí? Ok, ya está. ¿Para qué estarán presentes estas crestas? Para la que está inserción. este tubérculo, Inserción. para que lleguen ahí los músculos. ¿Alguno sabe? Ah, No son. ¿No? ¿Sí? Miren, ojo, que el tubérculo mayor es más grande, por lo tanto van a llegar más a insertarse, ¿sí? Más a insertarse, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos? Miren, si estamos viendo solamente la cara anterior del hueso, no estamos viendo aún la cara posterior, ojo, ¿ok? ¿Sí? Cara anterior. Si yo lo voy a lateralizar un poquito a mi hueso,
voy a ver aquí una V, ¿no? Una B, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta zona? Que también es rugosa. Tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea. Ya te dice su nombre, quien se inserta, ¿no? Deltoides. El deltoides. Fácil. ¿Sí? Ok. Ahora sí me voy hacia posterior. Plum, volteo. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? Que es también. Esta línea, ¿no? Sí, parece que hubieran querido exprimir, ¿no? Al húmero, ¿verdad? Y se quedó ahí. Antes era llamado canal de tucción. Ahora, ¿cómo se llama? Surco del nervio Radial. Muy bien, surco del nervio radial. Entonces ya te está diciendo también qué pasa, ¿no? No pasa solo, ojo, no pasa solo. Cuando veamos brazo vamos a hablar un poco más de quién acompaña el nervio radial, ¿ya? Entonces ya además te sirve ahora para saber que el nervio radial, ¿dónde se ubica? ¿En la cara anterior o en la cara posterior? En la cara posterior. ¿Qué son los nervios? Función motora y sensitiva. ¿Hugo? Locomoción sensitiva. Ya, la función de motora, ¿cierto? Función motora y función sensitiva, ¿no? Entonces, este nervio va a cumplir esa función, ¿no? Motora o sensitiva, vamos a ver, ¿ya? En el brazo va a coger, va a inervar a los músculos que están en la cara posterior del brazo, o al músculo que está en la cara posterior del brazo, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya sabes, ¿ah? Mira por dónde viene su recorrido de este nervio radial. Y también es parecido a su origen, ya lo vamos a ver en un rato. ¿Ok? Entonces, surco del nervio radial, ¿sí? Ok. Ojo con este surco, mira cómo te divide la cara posterior del húmero en una superficie superior al surco y en una superficie inferior al surco, ¿sí? Ok. Un poquito de la próxima sesión. ¿Cómo se llama esto? Capítulo. Epicóndilo lateral. No, esto, Capítulo, ¿no? Capítulo o Tróclea. cóndilo, ¿no? Capítulo o cóndilo. Esto, tróclea, ¿no? Es más redondeado el capítulo, cabeza, ¿no? Más redondeado que la tróclea. La tróclea parece un reloj de arena echadito, les deben haber dicho, ¿no? Miren, la tróclea, ¿ok? Los epicóndilos, si este es el cóndilo, epicóndilo, ¿no? Epicóndilo y epicóndilo. ¿Cómo los diferencio? Lateral y medial, ¿no? Medial está Obviamente está en el lado medial. ¿Qué pasa, Loyola? Pasen pues, una y una. Ya, sin ver aquí al extremo proximal, ¿no? Sin ver el extremo proximal. Yo puedo saber que este es mi epicóndilo medial. ¿Por qué? Más grande. Porque es más grande que el otro y Porque es además más prominente, se exacto. puede ver por la cabeza del número. Sin ver el extremo proximal, ¿no? Por la tróclea que es medial, yo sé que mi epicóndilo medial es más prominente, ¿cierto? También, ahí está, lo estoy comparando, ¿cierto? Ok. ¿Qué más tenemos aquí sobre el capítulo? Esta zona deprimida, Fosa radial. fosa radial. Sobre la tróclea, esta fosa deprimida, Fosa coronoidea. No confundir con coracoide, ¿no? Es distinto, coracoide, porque el cúbito, este hueso, tiene esta apófisis que se llama coronoide. Cuando flexiona, choca, ¿no? ¿Choca o no choca? Choca, ¿no? Okay. Obviamente en nuestro cuerpo no, porque hay más cosas ahí, ¿no? Que se interponen, pero la cuestión es que deja esa huellita, ¿sí? Entonces, deja esa huellita, ¿quién? La apófisis coronoide, por eso se llama fosa coronoidea. Y al otro lado, ¿quién está este hueso? El radio, ¿no? Entonces, cuando flexiona, también deja esa huellita del hueso radio, por eso se llama fosa radial, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora veo la cara posterior. ¿Qué hay en la cara posterior? Me dijeron por ahí. Fosa olicraniana. Fosa olicraniana o fosa del olicrano, ¿no? Miren hacia el epicóndilo medial, ¿no? ¿Cómo está dejando acá un espacio, un surco? ¿Quién pasa por ahí? Nervio cubital. El nervio cubital. Entonces, con ese concepto, tú ya sabes que el nervio cubital está hacia qué lado, hacia el lado medial. ¿Sí? Ok. ¿Está? Ese es el número. Fácil, difícil, más o menos. En posición anatómica, ¿qué les parece esta articulación? Miren. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice? ¿Cómo se llamaría esta articulación? La articulación del hombro. Más fácil, ¿no? Pero ¿qué los están uniendo? Pero
También es capilar. ¿Auricular? No, ¿qué hablo? Cavidad glenoidea con el húmero, articulación glenohumeral o articulación escápulo-humeral, ¿sí? ¿Qué tipo de articulación es esta? Sinovial, ¿sí? Sinovial o móvil, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tipo? Por la superficie, miren. ¿Plana? No. A Colón le dijeron que era la tierra plana, ¿no? Que dijo, no, es redonda, ¿no? Es redonda, ¿no? Claro, es redonda, pero no, es esferoidea, ¿no? Más bonita, ¿no? Ya. ¿Por qué es sinovial? Porque nosotros necesitamos más área, ¿no? Para que agarre, pues, ¿no? Agarre bien esa articulación. Entonces no es suficiente la superficie ósea, requiere de un tejido cartilaginoso que lo rodea. Eso es lo que se llama rodete o labrum, ¿no? Labrum glenoideo o rodete glenoideo. Es un tejido cartilaginoso que amplía esa superficie, hace más grande la superficie de contacto, ¿no? ¿Ok? Entonces la articulación sinovial tiene tejido cartilaginoso, va a tener también membrana sinovial, líquido sinovial, ¿no? En algunos casos es un poco más abundante, en otros, ¿no? Porque esos también son sinoviales, pero son más pequeños, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya está? Esos son los huesitos. Repasen un ratito. Deltoides, supraespinoso, preespinoso, Pómulo subespinoso, espinoso, deltoides, gran mayor, gran menor, tríceps. ya, mucho bríceps, tríceps, ya te fuiste hasta brazo, hombro. Tienes que repetir así todo, porque le he hecho así. Ya, hombro, ¿verdad? Uno, trapecio, ya, subescapular, ya. No lo lean, ¿ah? Expriman su cabeza primero, ¿ya? A ver. ¿Cómo ustedes hacen trabajan su memoria ahorita? Cuando les he preguntado sobre músculo, ¿están así en la nada o empiezan a imaginarse el cuerpo? ¿No? Imagínate el cuerpo, ¿no? Ya, no quieres ver tu cuerpo, imagínate otro cuerpo, pues, ¿no? Ya, para que te inspires, ya, imagínate otro cuerpo, ya. Pero, o sea, busca la forma de recordar, ¿no? Rapéalo si quieres, ¿no? Como en YouTube que hay videos, ¿no? Rapéalo, lo que quieras, haz un poema si quieres, no sé. Pero ¿cómo te acuerdas, no? Trabaja tu memoria, ¿ya? Entonces, trapecio, ya lo dijeron creo por ahí, a ver, otro. Redondo mayor, redondo menor. Ya, redondo mayor, redondo menor. Pero ¿cómo me ordeno para estudiarlos? Así de ¿Por frente. capas? Por capas, ya, o sea, superficial, profundo, ¿no? Por capas. ¿Qué más? Los agrupo, ¿no? Los agrupo, ¿ya? Por ejemplo, en el brazo vamos a encontrar un grupo anterior y un grupo posterior. En el antebrazo también, anterior y posterior. Y luego a veces están por capas dentro de esos grupos, ¿no? En la mano, por regiones, región tenar, región hipotenar, región palmar medio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y en el hombro, ¿cómo es? Por capas, también hay una parte en la que lo vemos por capas. A veces los agrupamos por el origen, ¿no? Por ejemplo, para la mano. Hay músculos que se originan en la mano y también terminan en la mano. Son músculos propios de la mano, ¿no? Hay otros músculos, en cambio, que tienen origen fuera de esa región, en el antebrazo, pero su tendón llega hacia los dedos de la mano. O sea, son extrínsecos para la región de la mano, ¿sí? Lo mismo en el hombro, ¿no? Hay músculos propios del hombro, hay músculos extrínsecos del hombro. A esos extrínsecos se les llama músculos axioapendiculares. O sea, van del esqueleto axial hacia el esqueleto apendicular. Se originan en el esqueleto axial y se insertan en el esqueleto apendicular, ¿sí? ¿Okay? Y a su vez se dividen axioapendicular anterior, axioapendicular posterior. Y el posterior, como hay más músculos, en dos capas, superficial, profundo, ¿sí? En los axioapendiculares anteriores, ¿a quién tenemos? ¿Qué músculo es este? El pectoral mayor, ¿no? Una forma de abanico tiene este músculo pectoral mayor, ¿ya? Tiene un origen amplio, ¿sí? Un origen amplio y un punto de inserción, ¿ok? ¿De dónde se origina? ¿Quién me lo describe? A ver, describan. Se origina de...
La clavícula, ya. ¿Qué parte de la clavícula? Más específico. Borde posterior, aquí atrás está. No, el borde anterior. Borde anterior de la clavícula. ¿Todo el borde lo está tomando? No. Tercio medio, tercio interno, porque tercio medio sería esto, ¿no? ¿Okay? La mitad medial podría ser también, algunos libros lo describen así. Mitad medial, ¿sí? ¿Ya? Del borde anterior, ¿cierto? De la clavícula. Ok. Solamente ahí, y esta parte, ¿dónde creen que estaría pegada? Al esternón, ¿cierto? Y hay una parte inferior que está originándose del oblicuo externo del abdomen, de la aponeurosis del oblicuo externo, de la fascia del oblicuo externo del abdomen, esta porción, ¿sí? Entonces tiene 3 puntos distintos de origen, el pectoral mayor, ¿sí? Todas sus fibras se dirigen a ¿dónde? ¿Dónde se inserta? Por lo tanto va a ser lo que va a mover, ¿no? Va a mover. ¿A quién mueve el pectoral mayor? ¿A la mano? ¿Al antebrazo? No, al húmero. Entonces, ¿en qué parte del húmero? Busquen, a ver, ahí tienen sus huesos. ¿En qué parte del húmero se inserta el pectoral mayor? A la cresta menor. ¿Existe una cresta menor? ¿Qué dices? ¿Tú que estás con el huesito? Señálame la cresta menor. ¿Cuál es tu cresta menor? A ver, de repente si nos señalan vamos a pensar cuál es. ¿Cómo se llama eso? Lo que señalaba como cresta menor. El labio interno o la cresta del tubérculo menor, de repente, completo. Entonces, igual chicos, para el examen también, nombres completos, ¿ah? Nombres a medias no valen, no hay medio punto, ¿no? ¿Okay? Cresta del tubérculo menor. Ahí se inserta, ¿seguros? ¿Qué es el tubérculo? En la mayor, ¿cierto? En la cresta del tubérculo mayor o en el labio externo del surco intertubercular, ¿sí? O sea, en la más lateral, se va hacia afuera, ¿cierto? Aquí está cortado, por ejemplo, aquí está. Este es el punto donde se inserta, ¿ya? Lo han cortado a la cresta, aquí, en este, aquí, en esa elevación, exacto. Ahí es. ¿Ok? Ahí se inserta. Entonces ya sabemos, ¿ah? Ya sabemos dónde se origina, ya sabemos dónde se inserta. Entonces yo puedo decir ahora qué movimiento me permite realizar, ¿no? ¿Qué movimiento hará? A ver ustedes, en su cuerpo, ¿no? Imagínense, pectoral mayor, se va a la cresta, ¿qué hará? Abducción. O sea, lo jala más para afuera. No, al contrario, ¿no? Punto de inserción al punto de origen. Jalo. Aducción, ¿no? Aducción. ¿Qué más? Puedo hacer un poquito de rotación interna. Puedo flexionar porque tengo mi porción clavicular. Puedo flexionar mi brazo, ¿no? ¿Ok? Esos son varios los movimientos que te permiten hacer el pectoral mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Eso está en un plano superficial. Si yo lo retiro, voy a encontrar otro más chiquitín. Pectoral menor. Okay. No veo su lugar de origen tampoco, porque han retirado la capa torácica. ¿De dónde se origina el pectoral menor? El esternón está acá medial, ¿no? Muy lejos. Costillas, ¿no? Tercera, cuarta, quinta costilla. ¿Sí? Desde ahí se origina. ¿Y dónde se inserta? ¿Qué hueso tienen aquí? La clavícula está acá, mira, tú mismo estás viéndolo. ¿No? ¿Qué hueso está acá entonces? El acromio. ¿Seguros? Así es el acromio, se va así debajo. La apófisis coracoide. La apófisis coracoide. Hasta ahí se inserta. ¿Sí? El pectoral menor. Acá palpen, por eso. Ahí busquen ustedes también, ahí busquen su pectoral menor. ¿No? ¿Hay o no hay? Sí hay, ese es, ¿no? Entonces toca el punto donde está llegando, su punto de meta. Tóquenlo. ¿Está durito o no? ¿Se siente o no se siente ahí? Ese es tu apófisis coracoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué hará? Rotación. ¿A quién rota? ¿Qué hace? Va a traccionar a la escápula, ¿no? Va a traccionar a la escápula hacia anterior, hacia adelante, hacia abajo y hacia medial.
¿sí? Fija la escápula, nos ayuda también, ¿sí? ¿Okay? Esa es la función del pectoral menor. Listo, ya tenemos pectoral mayor, pectoral menor. ¿Qué otros músculos más estarían aquí en la parte anterior? Que no lo vemos. Por aquí, ¿no? El músculo subclavio debería estar a este nivel, ¿sí? Desde la primera costilla, cartílago de la primera costilla al surco subclavio. ¿Qué va a hacer? Desciende la clavícula, la fija, ¿sí? Ayuda a su fijación, ¿ok? Esa es la función del subclavio. ¿Y cuál otro nos faltaría? Uno por aquí que tiene formita de serrucho. El serrato anterior, ¿no? El serrato anterior se origina a nivel de las costillas también, del lado lateral, en la cara anterior de las costillas. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se inserta? Aquí está, mira. ¿A dónde se está dirigiendo? En el borde medial de la escápula. No exactamente en el mismo borde, ¿ya? Sino en la cara anterior, ¿ven? Por eso es que lo estamos viendo aquí. Ese es el serrato anterior. Este de aquí. ¿Sí? ¿Ok? Allá se ve mejor, miren. Vengan por acá. El borde medial de la escápula, romboides menor, romboides mayor y romboides menor. El menor en relación a la raíz de la espina de la escápula, ¿sí? Aquí arriba el menor y el mayor ya en la parte inferior, ¿sí? ¿Ok? El elevador de la escápula no lo vemos acá, no se ve en realidad, tendría que estar acá así, reaccionando, ¿ya? Hacia el ángulo de la escápula, acá yo siento el ángulo de la escápula, ¿ok? Y esos son los músculos axiopendiculares, hasta ahí se acabaron los extrínsecos. Ahora los que son propios del hombro, ¿no? Los propios del hombro. El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso. ¿Ese es tuyo o tú lo haces usted? No, Ah, ya. no veo ahorita. Ya, el supraespinoso, el infraespinoso, el... ¿Quién? Redondo menor. El redondo menor y Redondo mayor. el redondo mayor, ¿sí? Señálenlos ahí, volteenlo, a ver, volteen ese brazo, ese hombro. Búsquenlos, a ver, ¿está o no está? Nadie quiere agarrar la pieza. No les va a hacer nada. Señalen, ahí tienen alfileres. Señálenme esos cuatro. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. ¿Eso qué se...? ¿Ya? A ver, primero el supraespinoso, debajo del trapecio tendría que estar. Ahí está, supraespinoso. Mira los romboides. Mayor, menor, que ya lo jalaron horriblemente, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá debería estar así junto, ¿no? ¿Ok? Este es el elevador de la escápula, acá sí está. Miren, ¿cómo sabes? Porque ¿Está por arriba? regresas y debe estar en el ángulo de la escápula. Y ese es el ángulo de la escápula. Por lo tanto, es mi elevador de la escápula. Supraespinoso, ¿por qué? No lo veo, no veo la espina, pero la puedo palpar. No se siente. ¿Ok? El supraespinoso. ¿Quién está acá inmediatamente debajo? Infraespinoso. Pero acá habría que abrir en realidad un poquito más, ¿no? Habría que abrir, ya, para verlo, pero a ese nivel está el infraespinoso. Redondo menor a este nivel, que no se ve, es cierto, no se ve, pero acá sí el redondo mayor. ¿Ok? Ese es el orden, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Estos son del otro lado, ¿no? Estos son del lado izquierdo. Miren, chicos, acá. Esta es la posición de mi huesito también. Se está viendo la cara posterior. Ya. Tengo al supraespinoso. ¿A dónde se va a ir a insertarse? El cuello, en la cabeza. A la cabeza no, porque eso está metido en la cavidad glenoidea, ¿no? El tubérculo. Al tubérculo mayor. Listo. ¿A qué parte? Si es el primerito, ¿no? Va a llegar primerito arriba. A la carilla superior. O sea, el tubérculo mayor se divide en tres carillas. Una carilla superior, una media, una inferior. ¿Sí? A la carilla superior, ¿quién llegaría? El supraespinoso, en orden igual, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso,
por lo menos aquí, ¿sí? ¿De dónde? ¿Quién me responde? ¿A dónde se va el redondo mayor? Míralo, eso es lo que quería que vean. Miren cómo el infraespinoso y el redondo menor van juntos. Pero mira ahora el redondo mayor. ¿A dónde se dirige? Síguelo, pálpalo y síguelo. Pálpalo con cuidado y síguelo. ¿A dónde va? La parte inferior No, en la parte anterior. en la cresta del tubérculo menor. Ahí se va. Ahí se va. ¿Sí? Si tú lo sigues vas a sentir que se va hacia adelante. Porque estamos viéndolo desde atrás nosotros, ¿no? Que se va hacia adelante. ¿Sí? Por eso te decía, síguelo. Porque vas a ver que desde aquí atrás se va a ir hacia adelante. Entonces se va a ¿dónde? A la cresta del tubérculo menor. ¿Sí? Si se dan cuenta y si se acuerdan, es pectoral mayor, redondo mayor, ¿no? Las dos crestas, ¿no? Pectoral mayor, redondo mayor, los dos mayores. Entre los dos mayores, ahí viene el ancho, el dorsal ancho. ¿Y dónde sería entonces? Surco intertubercular. ¿Sí? Intertubercular. Intertubercular. ¿Se entiende? Mayor, mayor. Y en medio, como un sándwich, el ancho. Llegan a insertarse, ¿no? ¡Pum! Ahí. Y toma. 1, 2 y 3, ¿no? De lateral, surco y medial. ¿Sí? Entre los dos mayores, un ancho. ¿Ya? Entre los dos mayores, un ancho. ¿Sí? ¿Está bien? Se dieron cuenta, ¿no? Como por eso se diferencia al redondo mayor, ¿no? Porque el redondo mayor, mira dónde se va, hacia adelante. Hacia adelante, lo giramos. Está llegando, ¿no? Mira cómo llega, ¿cierto? Mira cómo llega y mira el tendón, ¿ah? Mira el tendón, redondo, mayor, pectoral mayor. En medio tendría que estar ahí el dorsal ancho, insertándose. ¿Sí? ¿Ok? Ya está, ya tenemos entonces. ¿Sí? Ahora, ¿han visto cómo se tomó, no? Todo el tubérculo mayor. Y el tubérculo menor, ¿quién llega entonces? ¿No? Porque esos tres estaban posteriores, ¿no? Llegando ahí. ¿Y quién llega aquí al tubérculo menor? Desde adelante. Subescapular. El subescapular, ¿no? Pásame la escápula de allá, por favor. Así, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Y por delante, el subescapular llegando al tubérculo menor. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo aquí 4 músculos que están tomando, ¿no? ¿Y cómo se llaman en conjunto estos 4? Manguito rotador. El manguito rotador. ¿Por qué se llama el manguito rotador? Porque rotan el húmero, ¿sí? Hacen o rotación interna o lateral, ¿no? Rotación interna, ¿quién hará? El subescapular, pues, ¿no? Porque lo jala desde aquí para adentro, hacia la escápula, ¿no? Así, rotación interna. ¿Quién hará rotación lateral? Nosotros, ¿no? Sobre todo el infraespinoso y el redondo menor. Es esa rotación lateral. ¿Qué hace el supraespinoso entonces? ¿Cómo se llama eso? Aducción. Abducción, ¿no? Abducción, ¿sí? El supraespinoso es quien inicia la abducción. ¿Quién la mantiene? ¿Quién la sostiene? El deltoides. El deltoides. Tiene más masa muscular, ¿no? ¿El deltoides dónde es insertado? Allá en la... ¿Qué está? ¿Cómo se llama? Tuberosidad Sí, sí, sí. deltoidea. Tuberosidad deltoidea. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Tuberosidad Ajá, deltoidea. está bien. ¿Y cuál era su origen? Ya, ahora vamos a ver. Espérame, ¿ya hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ok. Deltoides, ¿no? Todo esto es mi deltoides. ¿Dónde se origina? Tú misma respóndete. Míralo. ¿En la espina? En la espina de la escápula. ¿Pero en qué parte? Seamos más, En más la precisos. parte inferior de la espina del escápula.
en el borde inferior de la espina de la escápula. ¿Qué más? Y este es el posterior. Síguelo, ¿no? Mira, borde inferior. ¿Dónde más se origina? En el ¿Qué sería? apófisis coronaria. Coracoide. Acromio. Ah, En el acromio. acromio también se origina. Listo, ¿qué más? ¿De dónde más se origina? Apófisis coronoide. ¿Apófisis coronoide es esto? Clavícula. ¿No era esto? Ah, no, entonces clavícula. Parte Clavícula, pues mira ahí está la clavícula. Parte ¿Qué estás acromial haciendo? es la clavícula. Acromial de la clavícula. Ajá. En el extremo, porque no es borde, en el extremo acromial, en el borde De anterior. Vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, están muy lejos. Miren, ¿ah? Escríbanlo, a ver, tú descríbelo a ellos, ya no se quieren mover ya. Quédense ahí quietos ya. Ya. Esta, Miren, miren, les voy a explicar. en la parte inferior de la espina. En el borde inferior de la espina de la escápula. Inferior de la espina de la escápula. Luego en el acromio. Y luego sigue. Pero ellos no te están viendo, ¿ah? Que te presten atención, jálalos. A ver, que te presten atención. En el borde inferior de la espina de la escápula, en el acromio, en el borde anterior de la clavícula, hacia el extremo acromial, ¿no? O en la mitad lateral, o en el tercio lateral, ¿no? 1, 2, 3, tercio lateral. Entre dos, extremo acromial. Borde anterior. Tengo que ponerlo la letra completa, completa. Borde anterior del extremo. Poco probable, ¿no? Que preguntemos origen del deltoides. Tendría que escribir todo eso, ¿no? Pero ¿cómo te ubicas? Lo describes, pues lo estás viendo. O sea, es fácil, la anatomía es fácil. Porque solamente es mirar y describir. Borde Ahorita. anterior de la espina de la ¿No? escápula, en el acromio y en el borde Anterior. de la clavícula. Tú míralo y pregúntate, a ver, ¿qué es esto? Esto es clavícula, ya, pero ¿cómo lo describo? Porque es muy poquito, me van a jalar. Entonces, extremo, ¿no? Ya, ok, el extremo acromial, listo. ¿Qué más tengo? Ah, sí, este era el borde anterior porque esto es posterior. En el borde anterior, ¿no? En el borde anterior, en el extremo acromial de la clavícula. Eso es una porción clavicular, porción acromial y porción espinal, dices, no escapular, ¿ya? Del deltoides. Tiene esas tres porciones, miren, es bien voluminoso. ¿Y a dónde se inserta? En la tuberosidad deltoidea. Pálpenlo, mira, por acá se siente una elevación en el hueso. En la tuberosidad deltoidea. ¿Qué función cumple entonces, dijimos? Abducción, ¿no? Abducción, sostiene la abducción. ¿Han escuchado del síndrome de hombro doloroso? ¿No? Síndrome de hombro doloroso, ¿no? Es frecuente, ya es una patología bien frecuente, vas a recibir en la emergencia. Tu paciente no te va a decir, no puedo hacer abducción, no te va a decir eso, ¿no? Pero te va a decir, no me puedo peinar, no me puedo amarrar. Ah, ¿y cómo, no? ¿Qué movimiento hace? Hago esto. Tú lo tienes que describir, ¿no? Paciente refiere dolor a la abducción, ¿no? De brazo derecho hace 3 días. Dolor, ¿de qué intensidad? Del 1 al 10. ¿De cuánta intensidad? 5. Así. Para eso te sirve, para examinar a tu paciente, para describir, para llegar a tu causa. Entonces tú te acuerdas, ¿no? Así, abducción. ¿Quiénes hacen abducción? Deltoides y ¿quién más? Y el supraespinoso principalmente, ¿no? ¿Ok? Y han visto, ¿no? ¿Por dónde pasa el supraespinoso? Mira, es un lugar estrecho, a veces se pinza el supraespinoso Acá no está, y ¿no? genera dolor. Aquí está. El león de la... Aquí adentro, no se ve. El supraespinoso está acá. Por eso es que te digo que se puede pinzar y genera ese dolor, ¿no? Pero aquí está, mira. Síguelo, síguelo y vas a ver que aparece por ahí. ¿Ves? ¿Está mi dedo? ¿Dónde está? Ahí está el músculo debajo. ¿Sí? ¿Ok? Repasen los músculos, estos son todos. C7, C8 y T1. Ya. ¿Qué pasa con esas ramas, con esas raíces? Se dividen, ¿no? En dos. Nosotros solamente tomamos las anteriores, de C5, de C6, de C7, de C8 y de T1, ¿sí? Las posteriores se quedaron por ahí, libres hacia el dorso, ¿ya? ¿Ok?
¿Qué pasa luego? Ya tienes tus raíces. ¿Qué pasa luego? No sé. Se dividen en 3. Se dividen en 3. O sea, C5 la divide entre 3. No, 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 se juntan. Las ramas, si son números superiores, se dividen. Se Ya. juntan y se Entonces, dan ¿quiénes se 3. juntan? La C5, C5, C6, C5 y C6. Listo, ya junté. C5 y C6. C8 y T1. C8 y T1. Ya, Y ya C7 quedó listo. solo. Y C7 se quedó solito. Ok, ¿y ahora qué están formando? Ramas ¿Qué serían estos? Ramas anteriores. Troncos. superiores, mediales y Tronco superior, superior, tronco inferior. medio y tronco inferior, ¿cierto? ¿Qué pasa luego con estos troncos? se Se dividen, ¿no? Se dividen otra vez. ¿Sí? Se dividen. ¿En 2 está bien o lo divido en 4? ¿Cómo se dividen? ¿En cuánto se dividen? ¿En 3? En 2 cada uno. En 2. ¿Y estas divisiones qué serían? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Sí las llamo? ¿Cómo las llamo? Divisiones anteriores, posteriores. Anterior, posterior. Anterior, posterior. ¿Cierto? ¿Qué pasa luego? Solo se toman los anteriores. Solo se toman Anteriores. las anteriores, ya. ¿Qué hago con las anteriores? Si les toman las anteriores. Esas posteriores, esas anteriores. Espera. No importa eso el orden. La cuestión es que lo esquematicemos. Ya. ¿Qué más? Se dividen, las anteriores se dividen en lateral, Posterior. media. Se dividen. O sea, esta todavía No, se clasifica. se clasifica. ¿Cómo es eso? No, se juntan en Se 3. juntan. ¿Quiénes se unen, no? Ah, Y ok. las anteriores, Todas las anteriores. no, las dos anteriores. Las ¿Quiénes dos anteriores? Esta y esta. Esta y esta. No estoy ciega. ¿Cómo? Describan. La anterior La división anterior del tronco superior, así, ¿no? y del tronco medial. Y del tronco medio, porque medial es hacia la línea media, ¿no? Entonces las dos divisiones, ¿no? Anteriores del tronco superior y del tronco medio se unen, ¿cierto? Se unen. ¿Y qué forman? Lateral. Fascículos ahora. Ahora tenemos fascículos, ¿sí? Luego, Está perdido ya tu compañero, me mira con cara de que no sé qué está hablando. Ya. Luego, la porción posterior El la tronco. parte del tronco superior. Las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen. ¿Y qué forman? Fascículo posterior. Otro fascículo. Posterior. Ya, otro fascículo. ¿Y qué pasó con esta división anterior del tronco Queda inferior? sola y se va a un Se queda fascículo sola. medial. Se queda sola. Fascículo lateral. Lateral, posterior y medial. Lateral, posterior. Lateral. Lateral. Posterior, ¿no? Medial. Posterior y medial. Es un problema escribir de cabeza. Ya. Mira, aquí tu compañerito. Pásale la voz. Mira, otra vez. C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué es esto? Tú dirás, ¿no? ¿Son huesos? ¿Son tendones? No, son nervios, ¿no? ¿De dónde salieron? De la médula espinal. De la médula espinal, ¿ya? Salen ramas, ¿no? Ok. Ahí es un poco más confuso, pero la cuestión es que desde la médula espinal salen estas raíces nerviosas, ¿ya? Que tiene una división anterior y una división posterior. Las posteriores se van hacia el dorso, generalmente. Las anteriores se están uniendo. Estas son las anteriores, ¿ok? De C5, de C6, de C7, de C8, de T1, ¿sí? Ok. Entonces son raíces, ¿ya? Las raíces. Se une la raíz de C5 y de C6 y forman tronco, un tronco superior. Superior, ¿no? Porque yo tengo C5, C6, C7, C8, T1. El que está arriba, tronco superior, ¿cierto? Abajo se queda un tronco medio formado solamente por C7, ¿sí? Y en la parte más inferior se queda un tronco inferior formado por C8 y T1, ¿sí? ¿De acuerdo? Estos troncos se van a dividir otra vez,
¿no? Porque son cargosos, así son los nervios, ¿ya? Entonces se empiezan a dividir otra vez en divisiones anteriores y posteriores. Cada tronco tiene dos chicotitos, fíjate ahí en tu dibujo, tienen dos chicotitos, ¿no es cierto? Dos chicotitos, uno anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, ¿listo? O si quieres en tu esquema, tú me decías, ¿no? Pero el otro es posterior, es anterior, pero estamos esquematizando, ¿no? Ese no es el detalle, ¿sí? Entonces tú lo puedes esquematizar distinto, pero siempre va a ser anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, ¿de acuerdo? De cada tronco. Todos los troncos posteriores, todas las divisiones posteriores de esos troncos se unen y forman ahora fascículo, ¿ya? Fascículos, ¿sí? En este caso es el fascículo posterior, ¿ya? ¿Ok? La cuestión ahorita es que te acuerdes de que están formando un fascículo. Todos los posteriores se unen y forman un fascículo, ¿ok? Del tronco superior y del tronco medio, los dos anteriores se unen y forman otro fascículo, ¿correcto? Y del tronco inferior se queda solito y forma otro fascículo, ¿sí? Ok. ¿Cómo te orientas? Superior, ya dijimos de los troncos, ¿no? Superior, medio, inferior. Es sencillo porque yo solamente me ubico, ¿no? Está arriba, está el medio, está abajo, ¿no? Tiene sentido. Por donde sale ese 5, tiene sentido. Pero estos nombres, ¿de dónde salieron? ¿A qué se refiere lateral? ¿A qué se refiere posterior? ¿A qué se refiere medial? O sea, lateral a qué, posterior a qué, medial a qué, ¿no? ¿A qué? ¿A qué estructura? ¿Cuál es tu punto de referencia ahora? ¿Cuál es tu punto de referencia? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con punto de referencia? Por ejemplo, ¿no? Tomando como punto de referencia al pectoral mayor, ¿no? Vamos a decir que la arteria axilar termina en su borde inferior, ¿cierto? Y cambia de nombre a arteria braquial, ¿cierto? Entonces, como punto de referencia, ¿qué tomo yo para decir que esto es lateral, que esto es posterior y que esto es medial? A la arteria axilar. Entonces, aquí en medio, ¿no? Imaginemos que esta es la arteria axilar, está así viajando con los nervios, ¿ya? No del mismo lugar, sino el mismo recorrido. Entonces, las dos divisiones anteriores del tronco superior y medio, ¿no? Se unen y forman un fascículo lateral a la arteria axilar, ¿sí? Se queda solito el anterior, ¿no? Del fascículo inferior, del tronco inferior, perdón, y va a formar mi fascículo medial, ¿sí? Si yo levanto mi arteria y chismeo por ahí, ahí va a estar el fascículo posterior a la arteria. Entonces, yo tenía superior, medio, inferior. Y ahora este superior, ¿no? Se ha dividido. El inferior se ha dividido y el medio se ha dividido, ¿no? Entonces, los dos que estaban arriba se han unido, los dos que estaban arriba, y se están dirigiendo hacia lateral. Los dos que están arriba se dirigen al lateral. Y el anterior solito se va hacia medial y los otros tres se van hacia posterior. ¿Posterior de qué? ¿Lateral de qué? ¿Medial de qué? De la arteria axilar. O sea, solamente es imaginando el recorrido, cómo va. Ok, están acá arriba, ¿no? Se unieron y ahí se van hacia el lateral, pues, ¿no? Porque hacia medial se va el que está más abajo, el inferior, ¿no? El que se origina del inferior. Con eso me refiero, ¿sí? Ok. Yo como me acuerdo de la raíz del tronco del fascículo, yo me imagino que es un árbol, para mí es un árbol, que tiene raíz, luego tiene tronco, ¿no es cierto? Ya, pero ese árbol, yo me imagino, para acordarme, que se transforma en un libro. ¿Qué tienen los libros? Tienen fascículos. Y después de estos fascículos, ¿qué sale? Porque sí, todavía hay más, ¿no? Entonces, ¿qué salen? Ya salen nervios, ¿no? Antes también van a salir otros nerviositos, pero salen de aquí los nervios más importantes, ¿ya? Del fascículo lateral, ya está lateral, ¿no? Del fascículo lateral. ¿Quién sale de ese fascículo lateral? Nervio mediano. El nervio musculocutáneo, ¿cierto? El nervio musculocutáneo. Mira, el músculo cutáneo, estamos aquí metidos adentro todavía, bien mediales, pero el músculo cutáneo ya se quiere hacer lateral. Tanto se quiere hacer lateral que en ese recorrido de irse hacia afuera va a perforar un músculo, al músculo coracobraquial. Que ya lo van a ver la próxima sesión, pero tanto así su interés en irse, ¿no? Que plum, perfora, se va hacia lateral, ¿ok? Del fascículo medial, ¿quién se origina?
que luego en su recorrido sigue viajando medial. El cubital, el nervio cubital, ¿sí? Y se va hacia atrás del epicóndilo, tan medial que se va escondiendo un poquito y se hace posterior, ¿ok? El nervio cubital. ¿Y el mediano de dónde salió? Lateral y el Se unen, ¿no es cierto? O sea, estos vuelven a dividirse, se une una del lateral, una del medial y forman el mediano, ¿sí? Esos son los más importantes, ¿no? Pero hemos dejado detrás un poquito ese fascículo posterior, atrás te dice, posterior. Ustedes ya han hablado de un nervio posterior, en la cara posterior del húmero había un surco, nervio radial. Uno de esos, entonces ya estamos viendo aquí, nervio radial. Y el otro más importante también, el nervio axilar. Se va hacia atrás, por atrás viene y se queda aquí en el deltoides. Ese no va hacia el brazo, ni el antebrazo, ni la mano. El axilar se queda aquí en el deltoides y nada más. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Te dicen, caso clínico, viene un paciente varón con una herida importante en la parte dorsal. No puede realizar abducción. ¿Qué nervio se ha lesionado? El nervio axilar probablemente, ¿no? Viene con fractura, ¿no? O se ve en la radiografía una fisura a nivel del cuello quirúrgico. ¿Qué nervio se ha lesionado? Nervio axilar. Pero no te dice qué nervio, te preguntas qué movimiento no puede realizar. ¿Cuál es lo más probable? La abducción, ¿cierto? La abducción. Así es. No es tan simple como, ¿qué es esto? Señala el nombre y dime la inervación. No. En teoría te van a poner así casos clínicos. Entonces todo esto tienes que ir conectándolo. ¿Sí? Ok. Entonces ya están. Esas son las ramas más importantes porque son las que van a ir al brazo, al antebrazo, a la mano. Pero hay otras ramas más pequeñas, más cortas, como los nervios pectorales, como los nervios que se van hacia la escápula. ¿Ok? Ya, a ver, pásenme esas muestras. Vamos a buscar ahí. ¿O quieren ustedes solitos buscarlo y me van diciendo? No, ya, pues. Para que me pasen, pues. Ya. Con ustedes nomás ahí, miren, ¿ah? Mirando. El más fácil, ¿no? Que se va a ver en el brazo, el más grandote y que además, mira, viaja pegadito así, ¿no? Con la arteria. ¿Qué nervio es este? Mediano, no medial. No te acostumbres. Mediano, ¿ya? Entonces, si yo sé que este es el mediano, más o menos me acuerdo, sigo su recorrido, ¿no? Y veo que está formándose por la unión de dos, ven aquí, que viene de aquí y que viene de aquí. Entonces, ¿eso qué sería? Mis fascículos. ¿Mi fascículo qué? Medial y mi fascículo lateral, ¿sí? ¿Ok? Fascículo entonces lateral y acá medial, ¿ya? Ok. Del fascículo, fijarlo ahí mejor. Del fascículo medial, mira cómo está saliendo este nervio, ¿sí? Cubital, ¿no? Y mira su recorrido. Se va detrás de tu epicóndilo, ¿sí? Nervio cubital, ¿sí? Nervio cubital. Este de aquí, ¿ya? Nervio cubital, ¿ok? Nervio cubital. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? De este fascículo lateral, este de aquí, mira cómo está perforando este músculo. Nervio, músculo cutáneo. ¿A qué te suena ese nombre? Músculo. ¿Qué hacen los músculos? Se mueven, ¿no? Para el movimiento. O sea, va a tener función motora, músculo. Y cutáneo, sensitiva. A la piel, pues, ¿no? A la piel, sensitiva. ¿Ya? Músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. Yo veo que se origina de mi fascículo lateral. Fascículo medial. ¿Ok? Si nos fijamos por ahí, alguien tenía una pincita, creo. Gracias. Entonces, detrás de mi arteria axilar, miren, aquí está la arteria axilar. ¿Otra vez? ¿Eso no es tuyo? No, pero pensé que sí. Parece.
detrás de mi arteria axilar, aquí está mi arteria axilar, detrás, si yo me fijo aquí, detrás de ella estaría el fascículo posterior, ¿sí? Mi fascículo posterior, que debería ser este, ajá. Este es mi fascículo posterior, este, ¿sí? Mira el alfiler. Y si yo sigo en mi fascículo posterior, yo voy a ver que me está dando origen a este nervio de aquí. Lo jalo, sí, ¿no? Viene, ok. Entonces este es mi fascículo posterior. Y este nervio, mira cómo se va a dirigir hacia dónde. ¿Hacia dónde está yéndose? Detrás del húmero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nervio será este? Radial, exacto. ¿Por qué no es axilar? El axilar es lateral. El axilar se queda en el hombro, este está yéndose, él quiere seguir su recorrido, ¿ya? Él se va al brazo, se va al antebrazo, a la mano, llega, por eso es que se va, dice chao, chao, yo sigo nomás, no me quedo como el axilar, ¿no? ¿Ok? Y ahí están los nervios que hemos conversado, esos son, ¿no? Ahora acá, mira, de acá que vienen las raíces, ¿no? Esas son las raíces, se ven un poquito feo, en realidad va así, pero ven cómo se están uniendo. ¿Este qué sería? ¿Qué les parece? Más parece que el posterior. Parece sí, un poco más de las divisiones posteriores. Pero este es el parte del plexo braquial, eso también. Acá no sé si notan cómo están empaquetados los nervios, ¿no? Están empaquetaditos, ¿no? Están empaquetaditos acá. Desde acá se origina, ¿no? Entonces esta es mi arteria axilar que está por aquí oculta, ¿ya chicos? ¿Ok? Miren esta vena de acá, ya no se ve más, la han retirado, acá había una vena que luego se va a hacer profunda, ¿no? Esta no es, vamos a ver si sale, esta de aquí, ¿ya? ¿Qué vena sería esta? Cefálica. ¿Entre quiénes está? Deltoides y pectoral mayor. ¿En dónde? Delto pectoral, en el surco delto pectoral, ¿ya? Entonces, si esta es mi vena cefálica, ¿dónde desemboca? En la vena axilar, ¿ven? Entonces, si esta es mi vena axilar, yo ya sé que aquí estaría mi vena basílica, ¿no? Porque ayuda a la formación. Y esta es mi arteria axilar. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Repasen ahí. Repasen y luego busquen. Ahora sí busquen ustedes en los